Bienvenidos al Encuentro Podcast. Este es el quinto episodio y hoy comenzamos una nueva temporada donde el tema va a ser creados para su propósito. De aquí en adelante, no sé cuántos episodios vamos a estar trayendo testimonios realmente, porque la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros hemos sido creados por Dios con un propósito y un destino específico. Y realmente por eso en los primeros 4 episodios nosotros vimos acerca del propósito de este podcast y por qué el nombre del encuentro. Porque nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios. Dios quiere encontrarse con nosotros, revelarse a nosotros y revelar su destino y su propósito a cada uno de sus hijos. La palabra de Dios nos dice que Él se deja encontrar. Nosotros queremos hacer nuestro propio destino, por eso en el primer episodio les leí un versículo donde dice que solo lo buscamos en las dificultades, pero aún así Él se deja encontrar. Y en el segundo episodio hablamos con nuestra hija, les compartimos que aún habiendo nacido nosotros en hogares donde nos enseñaron la palabra de Dios, íbamos a una iglesia, cada una tuvo su propio encuentro con Dios y cómo Él se fue revelando a cada una de nuestras vidas. Y en los últimos episodios hablamos de la importancia de tener una relación personal e íntima con Dios, porque Dios quiere comunicarse con nosotros. Tiene que haber una comunión donde Él puede revelarnos y revelarse como Él quiere revelarse para cada una de nuestras necesidades. Y la única manera es a través de esa comunión, de esa relación donde yo hablo con Él a través de la oración y Él habla conmigo a través de su palabra. Él me da promesas, Él habla a nuestro espíritu y cómo Él se quiere relacionar con nosotros. Entonces, pues una vez más, bienvenidos a esta nueva temporada. Vamos a tener muchísimos invitados. Estoy súper expectante con todo lo que Dios quiere hacer en esta nueva temporada. Entonces yo quiero leerles un pasaje. Hay muchos pasajes donde hablan de esto. No sé si van a salir en pantalla, algunos sí, porque son varios, pero me gusta darles para que a todos ustedes nos quede claro, y a mí me ha quedado súper clarísimo cómo Dios va encaminando nuestro destino en nuestras vidas. Y en el Salmo 139, los versículos 13 al 18, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Yo aquí los tengo en mi cuaderno, yo soy de la vieja guardia, me gusta tener un cuaderno como una especie de diario donde anoto los mensajes, donde anoto lo que Dios me habla, sus palabras, sus promesas. Entonces un computador no es igual, en cambio aquí yo puedo abrir a cualquier hora, bueno, todo. Entonces en el Salmo 139, los versículos 13 al 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Estos 3 versículos me encantan porque nos describen cómo Dios nos fue formando desde el vientre de nuestra madre desde una manera maravillosa. Dios pensó en ti y en mí cómo íbamos a ser, si crespos o no crespos, de qué color, todo, claro, todo va en nuestros genes, en nuestro ADN, pero la Biblia aquí nos dice que fuimos maravillosamente creados por Él. Pero en el versículo 16, se lo voy a leer en 2 versiones que me gustan. En la Nueva Traducción Viviente dice: me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaban registrados en tu libro. ¿Lo pueden creer? La Biblia dice que cada día que tú y yo vivimos están registrados en un libro. Dice, cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. O sea, Dios ya sabe cuál es el destino que tiene para nuestras vidas. El día a día de nuestras vidas, Él lo conoce. Y dice, ahora se lo voy a leer en
la Biblia de las Américas, que esta versión también me encanta. Dice, mi embrión, este mismo versículo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro se escriben todos los días que me fueron dados. Para mí este versículo en esta traducción me encanta porque dice, mi embrión vieron tus ojos. Aquí nos damos cuenta cómo aún antes de empezar a ser un feto, aún siendo un embrión desde el momento de la concepción, nosotros ya tenemos propósito y ya tenemos destino. ¿No les parece maravilloso? O sea, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Dios nos ha dado a ti y a mí propósito y destino aún, ahorita vamos a ver otros pasajes, aún antes de ser concebidos, aún antes de haber nacido. Por eso es tan importante leer la Biblia para nosotros saber y conocer el corazón de Dios y no dejarnos engañar o creer otras cosas que que están por fuera del diseño de Dios para nuestras vidas. Entonces, en el versículo, al final, en el versículo 17, dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Los pensamientos de Dios son buenos para sus hijos. Así como un papá tiene buenos o una mamá tiene buenos planes y buenos pensamientos para sus hijos. La Biblia en Jeremías 29:11, Dios dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Y eso les voy a hablar un poquito más adelante de eso porque forma parte de mi testimonio de vida en ese destino que Dios ha diseñado para mí. Pero la Biblia también en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo pueden creer? Dios ya ha preparado el camino, lo que la gente llama destino para cada una de nuestras vidas y Él quiere que andemos en ese destino. Y aquí en este versículo dice, somos hechura suya. La palabra en griego hechura significa creación, por eso dice creados, pero la palabra en latín lo traduce como poema. ¿No es romántico cuando Dios pensó en ti y en mí, pensó como un poema? O sea, cuando uno dice, uy, alguien me escribió un poema o esa canción es espectacular, es toda poética, porque es una canción que llega, que es romántica, que llega al corazón, pues así tú y yo fuimos creados, somos un poema de Dios, una creación, somos únicos, no hay un ser humano igual a otro, así sean gemelos, no siempre va a haber algo que los diferencia. Todos somos únicos delante de Él. La creatividad de Dios es súper, súper, súper increíble. Entonces, somos hechura suya para un propósito divino. Tú y yo tenemos un propósito eterno, un propósito divino. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y nosotros, como les dije antes, es desde mucho antes de nacer y eso lo vemos en el libro de Jeremías con el profeta Jeremías. Si ustedes van a la Biblia en el Jeremías capítulo 1, específicamente en el versículo 5, dice, te conocí aún antes de haberte formado. O sea, Dios me conoció a mí y me puso nombre y me dio destino aún antes de que mis padres se conocieran. Aquí dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Dice, antes de que nacieras, te aparté y te nombré profeta a las naciones. Jeremías era un profeta y Dios pensó, bueno, yo voy para este tiempo a crear y a ser un profeta, lo voy a llamar Jeremías y lo voy a apartar para que
sea un profeta a las naciones. Y Dios se le reveló a Jeremías y le dice, mira, Jeremías, te conocí desde antes de que fueses formado en el vientre de tu madre y te llamé para que fueras profeta a las naciones. Bueno, esas mismas palabras que Dios le dijo a Jeremías, no, me las dice a mí y te las dice a ti. Yo, Mónica, te creé y pensé en ti antes de que fueses formada en el vientre de tu madre y te di propósito y te di destino. Cuando yo y tú te enteras de eso, ¿no es maravilloso? Pero ahora el reto, Señor, ¿cuál es ese destino que tú tienes para mí? La Biblia en el Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo va a cumplir, pero yo tengo que alinearme con ese propósito. Ese es nuestro reto en la vida, alinearnos al propósito de Dios. Hay veces queremos seguir nuestros planes, nuestros propósitos y nos desviamos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Y otro ejemplo que me impacta sobremanera lo vemos en el libro de Isaías, en los capítulos 44, 45 y 46. Obviamente no los puedo leer, pero en esos libros el profeta Isaías, varios siglos antes de que existiera este personaje que se llama Ciro, Isaías profetizó y Dios habló a través de Isaías de que él iba a existir con un propósito específico. Y en el capítulo 45 dice, levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Resulta que Isaías está profetizando, o sea, que iba a venir una persona que iba a liberar al pueblo de Judá, a los judíos del cautiverio de Babilonia, cuando todavía ni siquiera habían sido llevados cautivos. ¿Ok? Porque ellos fueron llevados cautivos en la época de Jeremías. Isaías fue antes de Jeremías. Pero por eso digo, muchos siglos antes, Dios le habló al profeta Isaías diciendo que iba a levantar un rey, ¿sí?, de Persia que se iba a llamar Ciro y que ese señor iba a cumplir su propósito. Y el propósito era dejar libre al pueblo de Judá del cautiverio del imperio persa en ese momento. Y Isaías 46:10 dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Y dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y volvemos a Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y con este versículo quiero entrar para compartirles un poco acerca de mi vida y del destino que Dios ha trazado para mi vida y cómo yo me alineé con ese destino. Porque miren, tú y yo tenemos un destino. Dios tiene el mejor de los destinos, planes buenos para cada uno de nosotros, pero tenemos un adversario. ¿Qué significa la palabra adversario? El que se opone, nuestro enemigo, es el que está en contra. Entonces, tenemos un enemigo que está en contra de nuestro destino y la Biblia lo define como el diablo. En otro pasaje la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor Jesús dijo que el diablo vino para robar, matar y destruir. Él quiere robar nuestro destino, Él quiere matarnos y destruir nuestro propósito, Él quiere destruir familias, matrimonios, Él quiere mandarnos enfermedad y muerte. Él se va a oponer al destino. Entonces, pero Jesús dijo, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, cuando estamos caminando y tenemos una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesús, nosotros podemos disfrutar esa vida abundante y todo lo que el enemigo haga en contra de nuestro destino, la Biblia dice que Dios lo va a encaminar para nuestro bien. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todo va a ayudar para bien, porque Él sabe que el diablo se va a oponer, pero Él va a estar ahí guardándonos, cuidándonos y usar esos momentos difíciles, los va a usar para
Él glorificarse y Él nos va a guardar. Pero hay veces nosotros somos adversarios del destino que Dios ha creado para nosotros. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin contar con Dios. Dios quiere que nosotros contemos con Él. Por eso Él quiere tener una relación con nosotros para Él hablarnos y para que nosotros lo escuchemos y nos alineemos y dejemos que caminemos por donde Él quiere que vayamos. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo no quiero andar por ese camino, yo quiero andar por el camino de la vida abundante y es a través de nuestro Señor Jesús. Entonces, ahora sí específicamente, porque a través de este versículo Jeremías 29:11, mire, hay varias decisiones muy importantes que uno tiene que tomar en la vida. Primero, ese encuentro con Dios, donde yo lo invito a ser mi Señor y yo lo invito a ser mi Salvador, a que ya no vivo yo, sino yo voy a dejar que Él viva en mí y como les dije, me voy a poner de acuerdo con sus planes para mí. Esa es la decisión más importante que tomamos en la vida. Pero la segunda decisión más importante que tenemos que tomar en la vida es con quién nos vamos a casar. Y otra decisión importante que tenemos que tomar en la vida es qué voy a estudiar. Entonces, en todo eso, Dios quiere que nosotros le preguntemos a Él. Entonces yo dije, bueno, Señor, primero en mi caso específico, cuando yo no sabía qué estudiar, yo siempre quería servir a Dios. Y en el colegio siempre nos daban una clase en el último grado de orientación profesional donde lo ayudan a uno a ver cómo escoger una carrera. Y adivinen a mí qué me salía, monja. Y yo decía, uy, no, yo voy a ser monja, porque a mí me gustaba servir a la gente y hasta hoy, hasta el sol de hoy me gusta servir, me gusta ayudar y me gusta aconsejar. Y ¿saben qué es lo más bonito de todo? Que mi nombre se llama Mónica. En mi familia, todas mis hermanas, que son mayores que yo, tienen María Claudia, María Constanza, María Inés. Y a mí no sé qué nombre me iban a poner, pero mi mamá me cuenta que tenía una lista de nombres y en ese no estaba Mónica. Pero resulta que mi papá un buen día llegó y dijo, ya registré la niña, se llama Mónica. Y entonces soy la única que tengo un solo nombre y que no me llamo María. Pero cuando yo investigué qué significa mi nombre significa poderosa consejera. Y cuando se lo muestro a mis hijos y se lo muestro a mis compañeras de trabajo y gente allegada y dice, wow, tu nombre es exactamente como tú eres. ¿No les parece grandioso que Dios me puso nombre? No me lo puso mi mamá. Yo creo que aunque mi papá fue el que me registró, mi papá no tenía ni idea de que ese nombre me tenía propósito y me tenía destino. Fue Dios el que me puso mi nombre. Y por eso en el podcast pasado, mi esposa les compartió cómo Dios le reveló nuestros hijos y Dios le dio el nombre de Sara Cristina. Una princesa ungida con un destino y un propósito hermoso que Dios tiene para ella. Igual Dios nos dio el nombre de Daniel. Entonces Dios cuando nos creó, no solo Él sabía cómo éramos físicamente, Él también nos creó con dones, con talentos, ¿sí? A cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que mirarnos. El problema de nosotros es que hay veces nosotros por estar comparándonos con otros queremos estudiar algo que no tiene que nada ver con nuestros dones o no, porque es que ahí pagan bien o porque que eso da plata, que esa carrera y todo, y después le va mal o uno se siente frustrado porque no se alineó al destino que Dios quería. Uno tiene que examinarse. Entonces yo pues me salía monja, pero era ¿por qué? Porque a mí me gustaba aconsejar a la gente, ayudar a la gente, servir. Yo quería servir en las cosas de Dios. Pero también el segundo me salía mucho por el lado de administración y terminé estudiando administración de mercadeo. Entonces yo dije, bueno, es que a mí yo no sirvo para estas materias, no, pero me gustaban las matemáticas. Entonces ahí vi matemáticas financieras, contabilidad, economía, todo eso me encantó. Pero sin embargo, yo en la universidad me sentía frustrada porque dije, yo a esto no me voy a dedicar. Pero el Señor me dijo, yo necesito que tú pases por la universidad. Y bueno, esos 4 años que estudié en la universidad aprendí muchas cosas, no solo de mi carrera, sino aprendí muchas cosas, pues
de la vida, tenía que pasar por lo que era una universidad. Entonces yo dije, ok, Señor, gracias, porque yo sabía que Dios iba a usar eso en algún momento en mi vida, aunque mi meta no era trabajar para una empresa de mercadeo ni hacer cosas ahí de marketing, pero yo sabía que lo iba a tener que usar y que Dios lo iba a usar porque así era como Él me había dirigido. Pero mi sueño, como les dije, era trabajar para la iglesia. Finalmente logré entrar para la iglesia, o sea, yo tenía un llamado y logré, no porque haya enviado hojas de vida ni nada, sino porque el Señor me llamó y cuando los pastores en esa época me llamaron para entrar a trabajar a la iglesia, después de que me gradué, yo dije, no, yo era la mujer más feliz del mundo, no tenía nada que ver con mi carrera, pero estaba feliz porque iba a poder servir al Señor. Pero pasó una cosa muy curiosa que cuando me fueron a contratar, uno de los pastores que trabaja en el ministerio me dijo, Mónica, cuando entres a trabajar para la iglesia y te cases, si estás trabajando y te vas a casar, ya dejas de trabajar para la iglesia. Y yo quedé como, wow, porque pues yo ya era novia de Felipe. Nosotros nos conocimos, como hablamos en el podcast anterior, nos conocimos en la iglesia desde muy chiquitos, íbamos desde los 10 años, íbamos a la clase de niños desde esa edad y hasta peleábamos por los refrescos y las galletas y queríamos ayudar a nuestros profesores de Biblia y bueno, todo eso. Y crecimos y nos ennoviamos muy jóvenes, a los 16 años, con permiso de nuestros padres y eso no les aconsejo a la gente que se ennovie tan joven. Y obviamente cuando nos ennoviamos no estábamos pensando en casarnos, por lo menos yo, ¿sí? Entonces, bueno, eran otras épocas, no aconsejo que tan joven realmente la gente esté ennoviada. Y pues porque empezamos muy jóvenes, hubo mucha inestabilidad en nuestra relación, porque éramos completamente inmaduros, todavía estábamos en el colegio, en lo que aquí en Estados Unidos llaman high school. Al rato, Felipe, allá en Colombia, el servicio militar era obligatorio, entonces tuvimos un año separados donde nos veíamos cada 15 días, cada 8 días y solo cuando le daban salida a él. Y bueno, fue un año difícil. Después entramos a la universidad. Entonces mucha inestabilidad también y bueno, él les contó que después él fue de misionero al Amazonas y a él recibió mucha presión. Fue un tiempo hermoso para él de poder servir a Dios en ese lugar y la gracia de Dios estuvo con él. Y bueno, pues como empezamos muy jóvenes, pues nuestro noviazgo fue muy largo, duramos 8 años de casados. Y estábamos de novios cuando me dijeron, si queremos que trabajes con nosotros, pero el día que Felipe te proponga matrimonio y deseas casarte, pues ese día ya no trabajas más con nosotros. Y yo, ok. Pero en ese momento éramos novios y como a los 3 meses Felipe me propuso matrimonio. Y entonces yo estaba en una disyuntiva increíble y yo dije, Señor, yo amo a Felipe y me quiero casar con él, pero ¿y mi llamado? Mi sueño toda la vida era trabajar para la iglesia y ya no lo puedo hacer. ¿Y ahora yo qué hago, Señor? Y yo estaba muy acongojada y muy presionada y muy frustrada. Y me fui a su presencia y yo me desahogué con él y dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? O sea, le digo no a Felipe, pues él es el hombre que tú tienes para mí. Y si le digo sí a Felipe, ¿y en dónde queda mi llamado? Y yo dije, Señor, por favor, ayúdame. Y yo dije, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Y ahí él me dio ese versículo, Jeremías 29:11. Cuando fui a buscar ayuda de él se me reveló a través, dijo, no te preocupes, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar. Les voy a dar un futuro y una esperanza. Y yo dije, bueno, Señor, yo necesito que tú me confirmes que
que Felipe, que yo le voy a decir que sí a Felipe, a pesar de que ya no vaya a trabajar en la iglesia, que era mi sueño y mi llamado. Entonces yo dije, confírmame a través de mi mamá, que mi mamá diga que sí. Mis papás ya se habían separado, mi papá vivía aquí en Estados Unidos, nosotros vivíamos en Bogotá, Colombia, y no teníamos contacto con mi papá. Entonces, que mi mamá diga que sí, porque mi mamá es mi autoridad. Entonces, si mi mamá me apoya, yo entiendo que es tu voluntad que yo me case con Felipe y tú harás algo con mi llamado. Y después dije, y otra cosa que también quiero pedirte es que Felipe me ame y me acepte como yo soy. Porque nosotros teníamos, como les dije, habíamos pasado por unos procesos donde había inestabilidad y yo estaba segura de que pues él era cristiano, él amaba a Dios, teníamos el mismo llamado, muchas cosas, pero hay muchas parejas que son cristianas, tienen el mismo llamado y todo, y no necesariamente significa que sea él o que ellos se casen. Él el uno para el otro. Entonces siempre hay que preguntarle a Dios. Entonces yo dije, bueno, que mi mamá diga que sí y que Felipe me ame y me acepte como yo soy. Entonces, esas eran las dos cosas que yo dije, Señor, y si en algún momento en esta etapa del proceso del compromiso, donde hay mucho estrés, mucha presión, teníamos el estrés de que yo iba a dejar de trabajar para la iglesia y todo eso. Entonces, si en algún momento Felipe o yo por alguna razón peleamos o cualquier cosa, pues yo entenderé que no es tu voluntad. Entonces, listo, yo tomé la decisión, le dije, sí, Felipe, me caso contigo. No se lo dije a él mismo cuando él me propuso. Yo oré, fui a donde Dios, Dios me dio este versículo y le dije que sí. Y pues sacamos una cita con mi mamá. Y le dije, mamá, Felipe y yo queremos invitarla a comer a un restaurante, entonces alístese. Entonces mi mamá se alistó y cuando yo llegué del trabajo, yo ya trabajaba para la iglesia, dije, mamá, no, póngase más elegantica. Entonces mi mamá dijo, ¿a dónde me van a invitar? Y yo le dije, no, a un restaurante, sorpresa. Entonces mi mamá dijo, uy, esto me huele a pedida de mano. Y de una vez le digo que no. Cuando mi mamá me dijo eso, yo estaba toda sufriendo con el corazón que me latía. Yo dije, no, mamá, disfrute. Entonces, bueno, mi mamá se arregló, ella vio que yo me estaba arreglando bien. De pronto sonó el timbre en la portería, que el señor Felipe está aquí abajo esperando. Entonces bajamos y mi mamá, pues Felipe en esa época no tenía carro y entonces mi mamá pensaba ver un taxi. Entonces, ¿dónde está Felipe? Yo dije, no, aquí está Felipe. En esa época Felipe tenía un muy buen trabajo. Entonces él alquiló un carro con chofer y todo. Entonces en esa época, estamos hablando del año 92, pues eso era todo un lujo. Y entonces mi mamá apenas se subió al carro y vio con chofer y todo, un carro, no era taxi, sino un carro bien bonito, no me acuerdo el modelo. Mi mamá le dijo a Felipe, esto me huele a pedida de mano y de una vez les digo que no. Entonces ya éramos los dos sufriendo. Y entonces yo dije, ay Señor, Dios mío. Bueno, yo dije, Señor, tú sabrás. Entonces la invitamos al Tramonte, un restaurante muy bonito en Bogotá, en La Calera, y entonces mi mamá cuando llegó y ya nos sentamos en las mesas, estaba contenta por el restaurante, la mejor vista, y volvió y nos dijo, esto, si ustedes están gastando mucha plata en esto tiene que ser una pedida de mano y les digo que no. Y yo sufra y por dentro llorando, bueno, Señor, tú sabes que para mí la decisión final está en lo que mi mamá diga. Entonces Felipe decía, disfruta, suegrita, Florecita le decía, disfruta, y bueno, mi mamá disfrutó la comida y todo, y a la hora del postre, de pronto llamaron a Felipe y entonces mi mamá y yo nos miramos, ¿qué será? Y entonces nos llegó una serenata a la mesa, Felipe había pagado serenata con boleros y todo, y yo pensé que era para mí y era para mi mamá. Y entonces mi mamá estaba feliz, emocionada y trajeron unas rosas y todo y eran para mi mamá. Y entonces yo, ok, eso fue sorpresa y fue sorpresa para mí y también para mi mamá. Y entonces Felipe finalmente dice, sí, Florecita, yo quiero pedir la mano de Mónica, efectivamente. Y Felipe empieza a hablar y pues yo ahí sufriendo, temblando de todo, porque mi mamá 3 veces había dicho que no. Y mi mamá dijo, bueno,
yo les dije que no por esto y esto y esto, pero finalmente yo sé, ustedes los he visto caminar en estos 8 años de vida, yo sé que ustedes se quieren, todo, pero mi mamá dijo, miren, yo les voy a decir lo mismo que hice con sus hermanas. Felipe, si usted me saca a Mónica, no acepto devoluciones. Así mi mamá era de sincerota. O sea, ustedes van a pasar por momentos difíciles, por momentos de dificultad económicos de toda índole, pero yo no quiero que Mónica llegue aquí a la casa sola o toque la puerta, no quiero que usted me la devuelva. O sea, y nos dio una cantidad de muy, muy buenos consejos y mi mamá dijo que sí. Y entonces yo estaba feliz y yo, wow, Señor, gracias, gracias. Y pues Felipe también. Entonces, cuando al otro día voy y le digo a mis jefes y pastores que me iba a casar y les mostré el anillo y todo, y me dijeron, bueno, ya sabes, ¿cuándo te casas? Eso fue en febrero del 92, y yo dije en agosto, y dijeron, ok, vamos a estar hablando y nosotros te avisamos hasta cuándo es el último día de tu trabajo. Y yo, ok, y yo pues estaba en paz porque mi mamá había dicho que sí. Y después con la presión del matrimonio y todo eso, como en mayo, Felipe, que tenía muy buen trabajo, quedó sin trabajo. Y entonces yo dije, no, Felipe sin trabajo, porque hubo recesión de luz, porque cortaban la luz y bueno, entonces él tenía un trabajo donde vendía música ambiental y las empresas ya no necesitaban eso. Bueno, quedó sin trabajo. Entonces dije, Felipe sin trabajo y yo sin trabajo, porque yo voy a dejar de trabajar. Señor, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Entonces empezó la presión de que todo el mundo decía, aplacen el matrimonio, ustedes no se pueden casar así, van a empezar mal económicamente, tienen que aplazar ese matrimonio. Mónica, y fuera de eso usted renunció a su llamado por Felipe. No, yo estaba en una presión y Felipe también. Entonces yo voy a donde mi mamá y yo dije, mamá, Felipe quedó sin trabajo y la gente me está diciendo que aplacemos el matrimonio. Y oh, sorpresa, ya voy a llorar. Mi mamá dijo, y yo les dije a ustedes cuando pidieron la mano que el matrimonio iba a pasar por momentos difíciles, incluyendo situaciones económicas difíciles. Ya las están teniendo que vivir, pues pasen este proceso. Y yo no podía creer, yo dije, esta es mi mamá. O sea, porque ¿qué mamá no quiere una estabilidad económica para su hija, verdad? Y yo no lo podía creer, pues yo sabía que Dios era el que estaba hablando a través de mi mamá. Y yo dije, bueno, Señor, si mi mamá dijo que sí. Y entonces, en medio de esa presión, yo le pregunté a Felipe, oye, ¿y cómo tú no has tirado la toalla? Porque él era el más presionado, porque los hombres son los que pues proveen económicamente y todo. Y él decía, entonces él decía, y no me has dicho, ¿sabes qué? Mónica, yo te dejo libre, hasta aquí llegamos, no has dicho nada de eso. Y entonces él me dijo algo que me impactó, porque me dijo, mira, el día que yo te propuse a ti matrimonio, antes yo te lo pedí a Dios, porque él sabía que mi papá estaba lejos y que no había comunicación con él y que Dios era para mí mi papá. Y Dios me dijo a mí, me dijo, Felipe, ¿la quieres? Yo te la doy, pero con una condición, que la ames como yo la amo y que la aceptes como ella es. Cuando ella dijo eso, él me dijo eso, yo quedé impactada porque yo le había dicho las dos cosas que yo le había pedido al Señor, que Él me ame y me acepte como yo soy, y que mi mamá diga que sí. Y en los momentos de más presión, mi mamá continuaba diciendo, sigan adelante, no lo aplacen. Y Felipe dijo, Dios, yo te amo y te acepto como tú eres y yo no voy a tirar la toalla por esto tampoco. Entonces, para mí fue una confirmación y yo estaba feliz y seguimos adelante con todos los preparativos. Como les conté en el anterior podcast, el vestido me salió gratis, las tarjetas me salieron gratis, todo Dios lo pagó. Tuve 12 showers de matrimonios, de todo nos regalaron todo. Mi mamá pagó la recepción muy bonita, mis suegros pagaron la luna de miel espectacular. Todo fue, mejor dicho, Dios organizando. Entonces, como en julio, un mes antes, me llamaron a la oficina y yo dije, no, ya
hasta aquí ya dejo de trabajar. Entonces me dijeron, Mónica, queremos hablar contigo, perdón. Entonces yo dije, sí. Entonces entré a la oficina y entonces me dijeron, ¿te acuerdas que te dijimos que cuando te casaras dejabas de trabajar? Y yo, sí, señor, y pues ya quedaba un mes. Y yo, ustedes saben que la mente piensa rápido en milésimas de segundo. Y yo ya les iba a decir cuándo es mi último día de trabajo. Cuando ellos me dijeron, estamos muy contentos con el trabajo que haces. Yo era secretaria de una iglesia en un barrio de La Castellana. Dijo, pero queremos que tú continúes trabajando con nosotros, pero ya no queremos que sigas siendo secretaria. Yo sí me había dado cuenta que ellos me preguntaban qué había estudiado y qué materias había visto en mi carrera. Y yo les dije contaduría, administración de finanzas, matemáticas, todo eso. Entonces me dijeron, bueno, queremos que vengas acá y trabajes ya no como secretaria, sino trabajes para la obra nacional y pues que te encargues de la parte administrativa de finanzas. Y yo no lo podía creer. Y entonces me dijeron, y bueno, te vamos a aumentar el salario porque pues es de mayor responsabilidad y bueno, una cantidad de cosas. Y yo no lo podía creer. Y yo decía, no, cuando yo salí de esa puerta, yo lloré y lloré y yo dije, wow, Señor, ¿qué hubiera sido de mí si por las circunstancias y por lo que dijera la gente, yo hubiera dicho no a Felipe? O sea, no tendría el esposo tan maravilloso que tengo, no tendría los hijos tan maravillosos que tengo y seguramente tampoco tendría la vida que Dios me dio. Entonces yo decía, wow, Señor, qué tan importante es alinearnos con su destino y su propósito. Hay que preguntarle a Él. No podemos dejarnos guiar por las circunstancias. La presión económica era dura, pero Dios le dio un trabajo a Felipe. Dios permitió que yo permaneciera trabajando en la iglesia y antes me subieron el sueldo. Y seguimos trabajando ya juntos en la iglesia y después Felipe lo nombraron pastor en Barranquilla y nuestra segunda hija nació en Barranquilla. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque Dios me dio en Jeremías 29, este versículo Jeremías 29:11, yo sé, Mónica, los planes que tengo para ti, les voy a dar un futuro y una esperanza, pero Dios quería que lo buscara, que Dios quería que le preguntara a Él, Dios quería que yo me anclara en lo que Él me dijera. Porque cuando tú y yo nos anclamos en sus promesas, en lo que Él te dice, no importa que vengan las tormentas, las circunstancias, tú sabes que Él va a estar ahí sosteniéndote. Pero cuando tú tomas decisiones sin consultarle a Él, tú te puedes alejar del propósito y del destino. Por eso hoy en día vemos muchos matrimonios, aún entre cristianos, que se divorcian, fracasados, porque no consultamos a Dios, no le preguntamos a Dios, asumimos o simplemente por la presión de las circunstancias tiramos la toalla. ¿Sí? Pero mi ancla era lo que Dios me había dicho, lo que mi mamá dijera, que sí, hasta el sol de hoy, mi mamá se mantuvo firme y mi mamá Felipe dice, yo tengo la mejor suegra del mundo, muy especial con Felipe. Y bueno, Dios ha sido bueno y continuamos trabajando con la iglesia, continuamos, después nos llamaron a pastorear a Barranquilla y después les hablo de los cambios que hemos tenido en el ministerio. Amados hermanos, yo los invito a que cada uno de ustedes a lo largo de estos podcasts, ustedes aprendan a alinearse a los propósitos o al propósito que Dios tiene en cada área de su vida. Que el ancla de ustedes sea la palabra de Dios, que escuchemos la voz de Dios. Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Que le preguntemos a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu propósito para mi vida en cada decisión, en el trabajo, cada vez que voy a cambiar de trabajo o si alguien me ofrece una oportunidad? En todo siempre tengo que preguntarle a Dios,
¿Qué dices tú? ¿Qué está escrito en ese libro que tú diseñaste para mí? En donde en el Salmo 139 dice, cada día de mi vida está escrito en mi libro. Yo quiero que ustedes sepan, Dios tiene un libro para ti, con nombre propio, así como lo ha tenido en mi vida. ¿Estás dispuesto a alinearte a eso? Recuérdate, hay un enemigo que es el adversario, pero que no sea tú mismo siendo el propio adversario de tu destino. Busca a Dios de todo corazón, lo vas a encontrar tu destino, Él te va a dar el propósito, te va a revelar el propósito y los planes maravillosos que Él tiene para ti. Nos vemos en el próximo episodio con unos invitados especiales donde vamos a continuar acerca de este tema, creados con un propósito. Dios les bendiga.